En su última obra sobre Pambiogeografía de las Américas, publicada en 1976, Croizat establece con claridad que debemos adquirir un compromiso. O se permanece en el pasado, o se acepta comprometerse con las nuevas ideas. La biogeografía se encuentra hoy precisamente en el punto en que ideas nuevas han surgido. Estas ideas socavan las viejas en forma tan cabal que no hay lugar para el compromiso que alguien trate de formular entre los dos campos en pugna. Quien desde ahora en adelante quiera ocuparse de biogeografía está en la obligación de escoger definitivamente a qué campo le gusta más atenerse y de allí en adelante seguir militando bajo una u otra bandera. En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde la biblioteca que se llama Charles Darwin tiene todos los libros de Léon Croizat y los tiene en un sitio central, el busto de Charles Darwin y todos los libros de Léon Croizat, porque esa es la educación inglesa, ¿no? O sea, aquí está todo. Ustedes pueden leer, valorar, entender, criticar y después escoger qué es lo que mejor está, ¿no? Él siempre me decía que su vida había sido retar paradigmas. Él decía que en todos sus viajes por el mundo, él observaba que había especies relacionadas entre ellas y que era imposible que se hubiesen desarrollado independientemente. Entonces yo decía hace rato que si él hubiese tenido la técnica del ADN que tenemos hoy en día, eso es fabuloso, porque sus huellas, ¿verdad? Las huellas que él hacía era que él seguía, él suponía, por ejemplo, que la especie tal que está en la costa oeste de Sudamérica la podía encontrar en la costa oriental de África. Entonces él se iba y hacía esos viajes a la costa oriental de África y veía así, conseguía las relaciones que él quería encontrar. Yo me acuerdo que él siempre me ponía el ejemplo del cují, ¿verdad? Que había el género Prosopis en África y el género Prosopis en Venezuela. Y entonces él me decía, ¿tú crees que eso puede haber pasado al azar? Datos biográficos. Léon Croizat nació en Turín, importante ciudad del norte de Italia, en 1894. Croizat crece en un ambiente de gente de una familia cómodamente establecida en términos económicos, más bien adinerada. Su padre era un industrial que fundó la industria automovilística en Italia. Fue uno de los primeros constructores de automóviles en Europa y tuvo una prosperidad económica grande hasta cierto momento. Posteriormente, ya cuando Croizat está adolescente, se viene a mal económicamente, pero ya Croizat había tenido la oportunidad de disfrutar esa bonanza económica en una educación muy sólida. Y su padre, bueno, era amigo de naturalistas, de personajes destacados, zoólogos, científicos, ingenieros, que posiblemente Croizat los vio interactuar desde una época muy temprana. Así pues, él asiste a un liceo en donde tiene una sólida formación humanística. El joven italiano, hijo de padres franceses, participa en la Primera Guerra Mundial. Tiene entonces 20 años. Él se casa en esa época, tiene sus hijos en esa época, estamos hablando de 1919, 1921. Y al regresar de la guerra también a Francia obtiene su título universitario que no tiene nada que ver con biología. Es decir, un título en jurisprudencia de la Universidad de Turín. En 1922, ya casado y con 2 hijos, emigra a los Estados Unidos. Según sus propias declaraciones en 1976 al periodista Iván Sierra, por tener diferencias con los métodos de Benito Mussolini. En Nueva York consigue un trabajo para ayudar a hacer un inventario de plantas de los jardines citadinos. Y allí se interesa por las plantas y tiene la oportunidad de que la persona que dirigió ese proyecto es nombrado posteriormente director del Arnold Arboretum, que es una institución de estudios botánicos muy seria, con mucha tradición en la Universidad de Harvard, en Boston. Está muy cerca de Nueva York. Y él se lo lleva a trabajar con él porque se da cuenta de que es un hombre con dotes excepcionales, que habla latín, que habla griego, que habla ruso, que habla inglés, francés, italiano. Es una persona muy bien formada.
y lo lleva y lo pone a ayudar a los botánicos a hacer las descripciones de las plantas en latín. Croizat allí, bueno, aprovecha que está en la biblioteca más importante de botánica de toda América, que está allí en Harvard, y se metía en la biblioteca a investigar. Durante 25 años tiene la oportunidad de estudiar botánica. Tuvo a su disposición una extensa y excelente biblioteca y uno de los jardines botánicos más importantes del mundo. Y se aficiona fuertemente a las plantas y empieza a publicar por su cuenta trabajos de investigación en materia de sistemática de plantas. Hay publicaciones muy tempranas de los años 30, principios de los años 30, donde ya Croizat aparece como autor, y es curioso porque en toda su carrera de investigador quizá produjo más de 300 artículos en revistas, que no es nada desdeñable considerando que hoy en día un científico excepcional rara vez en toda su vida llega a 200 publicaciones, una persona excepcional. Él se dedica particularmente y se especializa posteriormente en el estudio de plantas suculentas, cactáceas y las euforbiáceas, que eran las que más le interesaban, que es una familia muy dominante en el continente africano. Y se dedicó a identificar los grandes problemas de la botánica y luego se amplió a la biología en general. Uno de los temas que más le interesaba era la morfología de las plantas. Y él diseñó algunas explicaciones matemáticas que están perdidas en su obra, que es extremadamente densa y muy difícil de leer porque tenía un vocabulario tan rico y una manera de ver la vida tan amplia, que realmente para él expresar una idea no le era posible hacerlo en 2 líneas, tenía que escribir 4 o 5 hojas, porque se iba por muchas tangentes a explicar muchas cosas. Intercambio de información con otros especialistas, cada vez con más asiduidad, con más frecuencia. Entre esos especialistas que se corresponden con él estaba Henri Pittier. Y Pittier le envía a él muestras para que se las identifique. Croizat sigue publicando y acopiando datos, escribiendo en la biblioteca todos los días, en sus cuadernos, sus famosos cuadernos, que hoy en día se encuentran aquí en la ciudad de Coro. Son más de 300 cuadernos de anotaciones, en donde él plasmó esos, creo que más de 25 años que vivió en Estados Unidos. Le solicitó a Pittier la posibilidad de trabajar en Venezuela, y Pittier lo aprobó. Se viene en Venezuela en el año 1947 y permanece en Caracas desde el año 47, con una breve estadía en Mérida, en principio de los años 50. Su primer artículo científico, publicado en 1930, se refiere a cactus. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Henri Pittier le facilita venir a Venezuela. Tenía entonces 52 años de edad. En Caracas conoce a Catalina, igualmente interesada en las cactáceas. Se casan en 1959, habiendo dejado sus respectivas parejas. Dicta clases como profesor por un corto tiempo en Mérida. Su participación en la expedición franco-venezolana en 1950 como botánico le permite establecer amistad con José María Cruchent. Cuando él viene a Venezuela ya él tenía un libro escrito que se llama El Manual de Fitogeografía, que es una de las obras más raras de él porque es difícil de conseguir. Es un libro posiblemente de unas 700 páginas, en donde hace él los primeros análisis de la distribución geográfica de las plantas en el mundo. Ese manual de fitogeografía tuvo circulación, mas no en Venezuela, porque era un libro muy costoso, publicado por una editorial privada en Holanda. El libro sale justamente en la época en que se está enviando a Croizat como miembro de la expedición franco-venezolana a las fuentes del Orinoco, una expedición que duró 7 meses, fue muy dura. Y en donde Croizat tomó la decisión de no dar más clases, de no trabajar más para ninguna institución y ponerse a escribir.